Ya empecé a grabar, sí, señor. Bueno, sigue, gracias. Qué pena. Sigue, por No, favor. no, está bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos realmente irregularidades de tipo fisiológico. Para entrar un poquito a hablar, tenemos irregularidades que pueden ser de tipo fisiológico y, por supuesto, de tipo patológico. ¿Listo? Dentro de esas irregularidades, como les digo, hay ciertas irregularidades de tipo fisiológico a las que en este caso nosotros vamos a llamar regularidades y las vamos a tornar a llamar o a denominar como la normalidad. ¿Vale? Listo. Entonces, como ustedes saben, tenemos todos los procesos, la gran mayoría de procesos homeostáticos son cíclicos. Entonces, quizá ustedes me puedan ayudar un poco. ¿Qué procesos nosotros tenemos? Procesos fisiológicos realizamos, que sean cíclicos. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, regular la temperatura. Perfecto, entonces vamos a poner regulación de temperatura, El pH. pH, El ciclo de vigilia y sueño. los ciclos de vigilia y sueño. Eso. Tenemos, ¿qué otros ciclos que han estado viendo en estos días? Ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco, ok. ¿Qué otro ciclo? Así grande, que ustedes imaginen que... Ah, respiración. El ciclo respiratorio, ok. Okay. Por supuesto, entonces todo esto se logra, pues todos estos ciclos y todos estos procesos tienen el objetivo de pues, mantener un equilibrio, ¿no? Una homeostasis. Y ya hablando propiamente pues del ciclo cardíaco, pues tenemos una regulación, ¿no? Pero antes de entrar a la regulación, chicos, yo quiero que recordemos, entonces tenemos, ustedes van a hacer acto de fe, que esto es un modelo anatómico del corazón. Y tenemos entonces las diferentes válvulas que ya las vieron con el doctor Oscar Leonel. Tenemos válvula tricúspide, ustedes me van a ir ayudando. La idea es que participen. Tenemos aquí válvula tricúspide, ¿cierto? Te movemos hacia el otro lado. Válvula mitral. Okay. Y la idea, entonces como ustedes saben, tenemos un ingreso a través de aurículas y que viene de irrigación de venas cavas superior e inferior. Tenemos el ingreso de sangre pobre en oxígeno, que hace pues, como yo lo dije, su ingreso, sigue a ventrículo y de ventrículo pues finalmente pasa a través de venas pulmonares, arterias pulmonares, pasa a pulmón, hace todo el proceso de intercambio de oxígeno, ¿cierto? Y tenemos su retorno finalmente a aurícula izquierda, a través de, pues entonces pasa a ventrículo izquierdo y finalmente a circulación sistémica, ¿vale? Dentro de todo este recorrido de la sangre, pues tenemos el proceso de sístole y diástole. Entonces, si ustedes se acuerdan, voy a poner aquí sístole, que sería, hablamos de qué, del llenado. Llenado. Y la diástole. Ahora hablamos de un vaciamiento o vaciado de ventrículos. Profe, ya no se ve cuando está escribiendo diástole, o sea, como que corta la página. Sí, ya sale al final de la página, ya lees. ¿Mejor? ¿Sí le puedo dar un poquito más? No, no se puede bajar un poquito más, pero yo sí puedo subir un poquito más eso. Entonces sí es Profe, importante, Angie, sí es importante en la diástole no es que ocurre el llenado ventricular. Sí, eso quería comentarle para que reforcemos. La diástole es el llenado del ventrículo.
y la sístole es la contracción, la expulsión de la sangre. Entonces, cuando hablamos de diástole, hablamos que el corazón se relaja y se llena de sangre. Bien. Tanto las aurículas como los ventrículos, estamos hablando de diástole, fenómenos de relajación, fenómenos de llenado. Y cuando la aurícula se contrae o el ventrículo se contrae y expulsa la sangre, ahí hablamos de sístole. Ah, ¿no? Sí, Bueno, señor. muy bien, sigamos. Muy bien. Top. Ok. Bueno, respecto a eso, chicos, entonces, aquí pongo fit. Tenemos otro tipo, bueno, ya tenemos esto básico de ciclo cardíaco, pero entonces me gustaría que recordáramos pues las diferentes fibras marcapasos, ¿no? Los diferentes marcapasos que tenemos. Y pues dónde se encuentran. Entonces, por favor, chicos, tenemos el primero o el más al que nosotros le ponemos un poquito más de atención, que es el que se encuentra en la aurícula derecha, que es el nódulo sinusal, ¿cierto? Del nódulo sinusal, como ustedes recuerdan, tenemos la despolarización de este, viaja, y tenemos el otro nódulo que se llama Atrioventricular. Ok, nódulo atrioventricular. Y finalmente tenemos las fibras internodales y las fibras de Purkinje, ¿cierto? Ok, ¿alguien recuerda cuál es la tasa de despolarización del nódulo sinusal? Es decir, ¿a cuántos latidos por minuto tenemos el de 60-80. 60, 80? ¿Alguien que da más, da menos? ¿No? Entonces, tenemos una tasa de despolarización de más o menos 100 latidos por minuto. Del nódulo atrioventricular tenemos más o menos una tasa de descarga entre 60 y 40 latidos por minuto. ¿Vale? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Ok. Bueno, entonces esa es una de las primeras controles de regulación, ¿no? Las fibras marcapasos, los nódulos marcapasos, que son los que comandan la despolarización. Pero si nosotros recordamos, tenemos pues estos nódulos, estas fibras marcapasos, están reguladas por un centro, ¿sí? Pues, valga la redundancia, comando central, ¿vale? El comando central, como ustedes saben, se encuentra ubicado a nivel de tronco encefálico, ¿sí? Y aquí encontramos los diferentes receptores. Si alguno de ustedes me quisiera ayudar, ¿qué tipo de receptores podríamos encontrar aquí? ¿O de quiénes integra información este centro cardiovascular? O sea, cuando dices de que en el sistema parasimpático y simpático, o... Y bueno, eso es uno, sí, integra, tenemos la salida del sistema parasimpático y simpático, pero tenemos llegada también de información de todo el cuerpo, ¿sí? Y esa información de todo el cuerpo proviene de los diferentes receptores que tenemos. Entonces tenemos, ya ustedes lo hayan escuchado, tenemos los receptores de propiocepción o propioreceptores. Tenemos los quimiorreceptores, ¿cierto? Tenemos los varoreceptores, que los encontramos ubicados principalmente ¿dónde? Al inicio de la aorta y creo que es en el techo del cuarto ventrículo. Seno carotidio. Seno carotidio. Listo. Toda esta información que llega, ¿vale? Toda esta información que llega es integrada en tallo cerebral y viaja. Y tenemos involucrado sistema límbico, que aquí lo vamos a hacer acto de fe, que es esto, en amarillito.
Y también tenemos integración de las respuestas pues, a nivel de córtex cerebral, ¿vale? Y sistema límbico. Con toda esta información, entonces finalmente tenemos una respuesta, ¿sí? Una respuesta a los diferentes inputs o impulsos, ¿sí? Que nos va a llevar a un equilibrio autonómico. Ok. Otra de las, entonces ya entrando más en materia de sistema nervioso autónomo, tenemos entonces tenemos un control simpático, ¿cierto? Que estaría dado un control simpático y un control parasimpático. ¿Vale? Entonces vamos a escribirlo como por acá. ¿Y qué se acuerdan ustedes del aporte del control simpático? El semestre pasado que vimos sistema nervioso autónomo. Por lo menos, ¿cuáles serían los neurotransmisores que están involucrados en el control simpático? Adrenalina, noradrenalina. Ok, bien. Entonces tenemos adrenalina y noradrenalina, ¿vale? Esta adrenalina y noradrenalina es liberada y se une ¿a qué tipo de receptores? Beta alfa adrenérgicos. Entonces, receptores beta y alfa. Vamos aquí a hablar de los receptores beta 1. ¿Listo? Entonces, este tipo de receptores se encuentra en mayor cantidad, por supuesto, pues estimulan nódulo sinusal, nódulo atrioventricular, ¿sí? Y ventrículos. Se encuentra mucho en la pared ventricular. Entonces, el resultado de una acción simpática, ¿ustedes recuerdan cuál sería? Se aumentaría la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Ok, tenemos entonces un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contracción. ¿Hasta aquí estamos claros, muchachos? Es como un recorderis. Listo. Vamos entonces ahora para el control parasimpático. Entonces, del control parasimpático es preciso mencionar a dos personajes que tenemos aquí, que serían estos. ¿Qué creen ustedes que son estas dos líneas? Ok, ¿qué nervio podría ser? ¿El vago? Listo, entonces tenemos el nervio vago. ¿Sí? ¿Y qué otro nervio? ¿Frénico? Glosofaringeo. Listo. Entonces, del control parasimpático podríamos decir que tenemos unos efectos contrarios. Sin embargo, recordemos cuál es el neurotransmisor que nosotros tenemos principalmente actuando en sistema parasimpático. Acetilcolina. Listo, tenemos la acetilcolina y esa acetilcolina se va a unir ¿a qué tipo de receptores? ¿Sí se acuerdan? Colinérgicos. Colinérgicos, ¿de qué tipo? Recuerden que tenemos... Muscarínicos y nicotínicos. Entonces, si estamos hablando de corazón, hablaríamos de receptores de tipo colinérgicos muscarínicos, ¿vale? En especial, los M2.
Los M2 tienen hay bastante presencia de ellos a nivel de nódulo sinusal, atrioventricular y aurícula, no en ventrículo. Y su efecto contrario, como sabemos, es el efecto contrario aquí sería una disminución de la frecuencia cardíaca. Y como les digo, la inervación vagal ventricular es poca, entonces no hay una amplia acción sobre la contracción ventricular. ¿Bien hasta aquí, chicos? Otro de los tipos de controles que nosotros tenemos dentro del ciclo cardíaco, sistema cardíaco, pues es el control iónico. Permítanme disminuir un poquito el tamaño para que nos quede por aquí todo. Entonces, como les digo, otro de los tipos de control es el control iónico. Es que hay iones, ustedes saben que intervienen en la respuesta cardiovascular. El calcio sería uno. El calcio sería uno, ok. ¿Qué otro? Potasio, Calcio, potasio, ok. ¿Y cuál otro? Sodio. Ok, tenemos calcio, sodio, potasio. Entonces aquí vamos a, esta flecha nos indica la frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos una actividad iónica y una actividad hormonal. ¿Vale? Dentro de la actividad iónica, entonces nosotros tenemos, como ya lo dijimos, el calcio. El calcio aumentaría, los niveles de calcio aumentarían o disminuirían la frecuencia cardíaca. ¿Ustedes qué opinan? aumentan. Aumentan. ¿Por qué aumentan la frecuencia cardíaca? Porque el calcio está relacionado con la contracción muscular. Listo. ¿El sodio y el potasio la aumentan o la disminuyen? El potasio creo que la disminuiría, tal vez, ¿Por qué? porque el potasio es el de, ¿cómo se dice? Para regresar como al umbral basal de la membrana. Ok, de la repolarización. Sí, ¿Sí? eso. Ok. ¿Y dónde dejamos al sodio? Yo creo que el sodio también la aumenta, ¿no? Porque el sodio también eh, incrementa la parte del agua y eso, y por eso es más volemia, entonces aumenta. Aumenta. Y si nosotros tenemos un nivel muy elevado de sodio, ¿están seguros que la aumenta o la disminuye? Niveles plasmáticos elevados de sodio. ¿No? ¿No damos? Vamos a Yo dejarlo. creo que la disminuiría porque haría que el umbral se aleje del estado basal, ¿no? Ok, sí, señor. Entonces tenemos un sodio que en altas cantidades podría disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la fuerza contráctil. Listo, ya hablamos de los iones, ahora vamos a hablar de los componentes hormonales. Entonces tenemos las Profe, hormonas. Dime. qué pena una pregunta, pues más por curiosidad. Por ejemplo, en Estados Unidos usan la inyección letal es la carga de alguno de esos iones, ¿cierto? Que le genera un paro cardíaco porque aumenta mucho la frecuencia, no sé si la disminuye, ¿cierto? Ahí disminuye. Sé que usan potasio, pero realmente no estoy segura. No podría responderte eso con seguridad. Entonces, mucho de alguno de esos iones sí puede generar algún paro cardíaco. Claro, claro, claro que sí. Cuando-
Cuando me tenemos un permiten, aumento. Sí, claro, Doc. si me permiten, mira, hay una situación con el potasio. Cuando tú colocas potasio en la vena, produces una hiperpotasemia y la hiperpotasemia produce una hiperpolarización a nivel del músculo cardíaco, llevando a producir un paro cardíaco. Por hiperpolarización, ustedes saben que hiperpolarizar es alejar el potencial de membrana al umbral, o sea, hacer que la célula se excite menos. Entonces el paciente puede fallecer por un paro cardíaco. De hecho, es muy importante tener en cuenta que las soluciones de potasio que nosotros tenemos para usar como médicos, que es el famoso Catrol, nunca se colocan directamente en vía venosa directa sin diluir. Y hay unas restricciones en cuanto a la velocidad y la cantidad de potasio que ustedes deben colocar, porque si no, uno puede correr el riesgo de producir arritmias ventriculares, hiperpolarización y paro cardíaco en los pacientes. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Sigue, por favor, Angie, gracias. Gracias, Doc. Ok. Otra de las, retomando cuanto a las hormonas, tenemos la acción de las hormonas tiroideas. Estas aumentan la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y finalmente los neurotransmisores de los que ya hablamos, que es la noradrenalina y la adrenalina, aumentarían la frecuencia cardíaca y tenemos aquí la acetilcolina. ¿Listo? Eso era para redondear un poco de la regulación cardíaca. Ahora, la regulación, si ustedes, como curiosidad, entonces, tenemos que los latidos cardíacos, ¿sí?, ocurren en promedio diariamente, esto es muy importante, en promedio tenemos 100.000 latidos, ¿sí?, cardíacos. Y a lo largo de la vida tenemos en promedio cerca de 2.5 billones de latidos. Esto es como para que quedara como curiosidad, porque lo vamos probablemente a necesitar más adelante. Chicos, ¿hasta aquí está claro este recorderis? En mi Sí, caso, sí. profe. Yo también. Ok. Y pues entonces, Profe, ¿me puedes recordar? Es que tú abreviaste NA y A. sí, Y, noradrenalina y adrenalina. listo, gracias. Ok. Bueno, entonces finalmente, ¿qué es? Aquí yo lo tengo en inglés y la mayoría de por supuesto, los artículos está así, pero es variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos heart rate variability, ¿ok? Entonces, en últimas, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, pues es el cambio latido a latido, ¿sí?, cambio de tiempo latido a latido en los latidos consecutivos. Es decir, nosotros tenemos aquí latido 1, latido 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y es qué tanto cambia el periodo de tiempo entre un latido y otro. Estos cambios nosotros los medimos, los encontramos en unidades de milisegundos. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca cambia, por supuesto, se ve afectada por diferentes... Dejaste de compartir pantalla. Espérame, ¿qué pasó? Un momento. No sé, se me cerró esto. Ok. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, entonces
esta variabilidad es generada por diferentes mecanismos, muchos de los cuales ya hablamos ahorita: ciclo circadiano, la temperatura corporal, el metabolismo, la edad, el consumo de medicamentos, el consumo de diferentes sustancias, y representamos en los registros que nosotros hacemos la variabilidad en términos de ciclos, ¿sí? Y es aquí cuando me gustaría contarles que tenemos o podemos hacer mediciones de ciclos de 24 horas para ver cómo funcionan o cómo se comporta esta variabilidad durante los diferentes ciclos, valga la redundancia, es decir, cómo se comporta durante el ciclo de sueño-vigilia, durante los procesos de metabolismo, y también podemos hacer mediciones cortas con un mínimo de tiempo de 5 minutos, en donde es posible que nosotros veamos la respuesta de los sistemas autonómicos cardiovascular y respiratorio. ¿Listo? Como les digo, entonces tenemos las diferentes escalas. Ya les dije, 24 horas, 5 minutos. ¿Sí? Y ahora quiero contarles es de la manera en la cual, por la cual los análisis que nosotros hacemos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos dan un indicio de cómo funciona o cuál es el sistema que está involucrado en los diferentes, en los diferentes procesos. Para eso les muestro estas tablitas. Entonces, nosotros podemos hacer el análisis de la variabilidad de la frecuencia de dos maneras. Uno, o la fuente de la variabilidad puede ser en el dominio del tiempo o en el dominio de las frecuencias. Cuando hablamos del dominio del tiempo, lo vamos a ver más adelante y es probable, es la metodología que vamos a utilizar para realizar el informe. Sin embargo, en cuanto a la frecuencia, si ustedes recuerdan el semestre pasado cuando estábamos en laboratorio, nosotros hablábamos de unas frecuencias en hercios. ¿Recuerdan eso? Creo que sí o creo que no. Pues, o sea, sí sé que hablábamos de ejercicios, pero no, ¿cómo serían? No es que me acuerdo mucho de cuándo lo usábamos así específicamente. Vale, entonces, cuando nosotros hablamos, los hercios son una unidad de medición, ¿sí? El doctor Conde está ahí y dice que le gastamos 4 laboratorios completos. Entonces los hercios son una unidad de medición de tiempo. Natalia, ¿ya ves? Profe, qué pena, era para decir lo que dijo Natalia, es que lo que pasa es que estás compartiendo tu escritorio, entonces la pantalla solo, o sea, la pizarra se ve solo como en un ladito de la pantalla, no sé si me explico. Sí, 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 puedes poner la pantalla completa. pero entonces no vería el chat cuando ustedes escriben, ¿vale? Pues yo estoy pendiente entonces del chat. Listo. Eso. Ok, ahora sí, mejor. Ok, entonces los hercios hablábamos de una unidad de medida, ¿ok? Que está representada en una unidad de tiempo. Entonces un hercio implica un ciclo en un segundo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Ok, listo. Entonces, nosotros tenemos los registros electrocardiográficos en este caso, y esos registros nos van a, cuando nosotros hacemos las diferentes análisis, podemos obtener diferentes frecuencias. Hablamos de frecuencias desde muy lentas a altas frecuencias, ¿ok?
Cuando hablamos de frecuencias ultralentas, generalmente estamos refiriéndonos a procesos biológicos muy lentos. Entonces, los que encontramos el ciclo circadiano, los ritmos circadianos, la temperatura corporal central, ¿sí? Los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, y nos indica, según la literatura, que esto tiene una posible contribución tanto del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros identificamos estas bandas de frecuencia, pues no sabemos a ciencia cierta o con claridad cuál de los dos sistemas es el que está predominando. Ahora, hay algo muy importante con esta banda de frecuencia, y es que para poder identificar estos ritmos lentos, necesitamos hacer registros en el tiempo muy amplios en términos del tiempo. ¿Por qué? Entonces, si yo tengo por acá, por ejemplo, un registro, ¿sí?, de 1 minuto, por ejemplo, de 5 minutos, es probable que yo aquí encuentre las altas frecuencias, ¿sí?, pero que no me encuentre las bajas frecuencias. ¿Cuál sería una baja frecuencia aquí? Una oscilación lenta. ¿Ok? Es probable que nosotros no las encontremos cuando hacemos registros muy cortos en el tiempo. Entonces, de ahí la importancia en la ultra low frequency, la van a encontrar así, es que necesitamos registros de 24 horas continuas. ¿Ok? En cuanto a la frecuencia muy lenta o very low frequency, tenemos también la regulación de la temperatura, probablemente fluctuaciones plasmáticas de renina, actividad física y también contribuciones mixtas, tanto del sistema parasimpático como el simpático. Entonces, no es fácil reconocer la acción particular de los sistemas, independiente de los sistemas. Cuando hablamos de las frecuencias bajas o low frequency, ya podemos identificar, podemos usar registros mínimos de 5 minutos, es decir, hacerlos un poco más cortos, y identificamos actividad simpática, parasimpática y algo muy importante que es el barorreflejo o la arritmia sinusal respiratoria. ¿Recuerdan que hablábamos de eso el semestre pasado? ¿No se acuerdan? Sí. ¿Qué es? Sebastián López dice que sí en el chat. Bueno, pero ¿qué es la arritmia sinusal respiratoria? El cambio de frecuencia por reflejo de inspiración y expiración. Ok, ¿y por qué se da eso? ¿Qué pasa cuando nosotros inspiramos de manera profunda? Cuando tomamos aire de manera profunda. Aumentamos la frecuencia cardíaca. ¿Pero por qué se aumenta? Porque el organismo está recibiendo una cantidad de oxígeno que va a hacer que el corazón como que tenga que trabajar más, o sea, como que le está llegando información de que hay bastante trabajo, entonces tiene que aumentar su frecuencia. Okay. ¿Quién da otro aporte? Pues Sebastián dice que cambia la presión en el tórax, se hace negativa y los barorreceptores superiores detectan una baja en la presión sanguínea que compensa con aumento de la frecuencia cardíaca. Okay, Eso. esa es la respuesta. Entonces, tenemos los barorreceptores. Cuando yo respiro, cuando ustedes respiran de manera profunda, vamos a que ustedes hacen la tope, que estos son los pulmones, pues yo aumento el espacio, ¿sí? Sin embargo, el corazón es el mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los barorreceptores dicen, venga, hay como hay poca cantidad de sangre, hay mucho espacio, necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca para que llegue mayor cantidad de sangre, ¿sí? Y podamos suplir la necesidad. Eso se hace cuando tenemos respiraciones
profundas, en este caso la llamamos arritmia sinusal respiratoria, en la cual nosotros tratamos de sincronizar los ciclos respiratorios con la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Entonces, este tipo de registros los hacemos y nos pueden dar... Antes de Dime. chance de dar Sí, un claro. comentario. Correcto. Es que de pronto se puede generar un poquito de confusión porque esto que tú estás planteando de ultra low frequency, etcétera, es el resultado del análisis en el dominio de la frecuencia. Pero entonces no es es el análisis de la frecuencia en el tacograma, no del electrocardiograma. Es decir, ¿puedo compartir pantalla? Claro que sí. Déjame, ya te doy permiso. Aquí para que compartas pantalla. Pero no sé si estoy compartiendo. ¿Sí? No sé. Me toca decirle que comparta, ¿no? Sí, tienes que darle. Share. Me cuentan si Ok, están. listo, ya estás compartiendo. Ok. Es que una cosa es la frecuencia cardíaca, que es el resultado, que es el inverso del periodo del RR, ¿no es cierto? Supongamos que estas son las R's. Y como tú bien lo dijiste, esto es un periodo entre latido y latido, por eso lo llamamos el RR, ¿sí? El RR. Y por supuesto, si yo hago el inverso del RR, el inverso del periodo, nos da la frecuencia cardíaca en ese instante, el equivalente a la frecuencia en hercios. ¿No? Entonces, por supuesto, yo puedo tener cambios de la frecuencia entre latidos. ¿Sí? Este puede durar, inventemos, 800 milisegundos. Este puede durar 1000 milisegundos. Este puede durar 900 milisegundos, etc. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es frecuencia cardíaca. Cuando hacemos el tacograma, y esto es tiempo, ¿no? Ahí pierde, este es el tiempo de registro. Entonces, para hacer el análisis en el dominio de la frecuencia, lo que hacemos es primero un tacograma. Entonces, este es el tiempo del registro, ¿sí? El mismo tiempo que teníamos antes, ¿sí? Este de aquí arriba. Pero aquí vamos a graficar o la frecuencia cardíaca o el periodo RR, cualquiera de las dos cosas. Si hacemos uno, nos dará una forma, si hacemos el otro, nos dará invertido. Entonces, lo que graficamos en el tacograma no es el electrocardiograma. Lo que graficamos en el tacograma es cómo evolucionan estos periodos. Es decir, en el tiempo 1, por ejemplo, el RR fue de invento de 800 milisegundos, entonces uno lo marca aquí. ¿Sí? En el siguiente momento, el periodo fue de 100 milisegundos, entonces debió pintarlo más para arriba. En el siguiente fue de 90, entonces hay que bajarlo, ¿sí? Entonces lo que graficamos en el tacograma, en realidad es cómo evolucionan los periodos cardíacos, o la frecuencia si quieren, pero la frecuencia latido a latido, en función del tiempo de registro. Entonces ya no es el electrocardiograma directamente, sino es el tacograma. Y a ese tacograma es que le hacemos el análisis de las frecuencias. Es decir, entonces digamos que el tacograma tiene este comportamiento, ¿sí? Ok, entonces digamos que aquí hay un pico, aquí hay otro pico, aquí hay otro pico, aquí hay otro pico. Entonces, ahora lo que hacemos es, igual que hacíamos en el electrocardiograma, ahora lo que hacemos es medir el tiempo entre los picos del tacograma, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos unos componentes de frecuencia de esta oscilación de los tiempos RR o de los frecuencia cardíaca, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y entonces sí es como tú decías correctamente también, que yo podría tener un tacograma que hace esto así, ¿sí?
Y creo que nosotros le dedicamos un rato el semestre pasado a hablar de esos ejemplos, ¿sí? Entonces, claro, aquí tenemos un componente de frecuencia que equivale a estos periodos cortos. Si los periodos son cortos, la frecuencia es alta. ¿Sí? Esos corresponden a la high frequency, ¿sí? Pero ustedes ven que esa oscilación está montada en otra oscilación más lenta, ¿sí? Esa oscilación lenta también le puedo yo sacar los intervalos entre picos o los periodos entre picos. Entonces, hacen el aporte a las low frequencies o ultra low frequencies. Entonces, como tú decías, si el tiempo de registro del electrocardiograma, porque esto sí es tiempo de registro del electrocardiograma, si el tiempo de registro del electrocardiograma fuera muy corto, por ejemplo, ustedes registraron nada más de aquí hasta aquí, ¿sí? Acuérdense que esto es el tacograma, este no es el electrocardiograma, ¿sí? Este es el tiempo de registro del electrocardiograma, pero esto es tacograma. Entonces, es posible que aquí hubo un intervalo entre latidos, aquí otro intervalo entre latidos, aquí otro, etcétera, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos suficiente tiempo para medir, bueno, en esta caricatura, 2 picos. Entonces yo podría hablar de un componente de frecuencia equivalente a estos 2 picos. Pero no tengo cómo decir nada de este componente porque no alcancé a medirlo. ¿Sí? No lo he medido porque no tuve tiempo suficiente para poderlo medir. Entonces, por eso, como tú decías, los low frequencies o las bajas frecuencias requieren de registros de mucha duración. ¿De acuerdo? Pero entonces vuelve y juega. La observación principal iba a que esas medidas que tú estabas mostrando de ultra low frequency corresponden o de very low frequency. Algo pasó aquí. ¿Se cayó? No se ha caído. Simplemente si quieres Ah, dejar ¿no? de compartir, mueves y te debe ya. aparecer algo de... Te estamos Ok. escuchando, Doc, te estamos Ya. escuchando. Ok, entonces esos de las que estabas tú mostrando ahorita, Angie, en la tablita, corresponden al análisis en el dominio de la frecuencia, que son derivados del tacograma, ¿de acuerdo? Son derivados del tacograma y se analiza cuánto aporta cada componente de frecuencia. Entonces, al final, el reporte es el análisis espectral. Entonces, donde ya nosotros no tenemos, ya no tenemos tiempo en las X, sino tenemos frecuencias en las X. Y aquí tenemos la potencia. La potencia, acuérdense, es como el área bajo la curva de cada componente de frecuencia. Entonces, nosotros podríamos encontrar eventualmente un análisis espectral que podría ser así, ¿no? De cualquier señal que oscila. Es decir, aquí encontramos frecuencias altas, que son estas de los picos seguiditos, ¿sí? Estas serían por aquí arriba, frecuencias altas, ¿sí? Y si miramos cuánto pesa esas frecuencias altas, pues pesan esto en potencia, ¿sí? En este ejemplo sería así. Pero si nosotros analizamos el low frequency, por ejemplo, entonces el área bajo la curva, digámoslo así, no es exactamente el área bajo la curva. La potencia, la energía de esa onda lenta, que sería de baja frecuencia, es decir, periodos muy largos, baja frecuencia, en este ejemplo estaría aportando mucho más. Pero entonces fíjense que esto es un continuo. Es decir, otra vez, estos son frecuencias y estas son potencias, ¿no? Entonces, es un continuo. Yo puedo analizar cuánto aporta cada componente de frecuencia que tenga mi señal. Entonces, ¿qué es lo que se hace usualmente? Usualmente lo que se hace es el análisis de áreas bajo la curva. Entonces, de este espectro, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría hacer el análisis bajo este sitio, que eso va entre ¿cuánto y cuánto es la de high frequency? Entre De 0.15 a 0.40. de 0.15 a 0.40, entre 0.15 y 0.40 de componentes de frecuencia del tacograma, yo le hago el área bajo la curva y digo high frequency es tanto. Después digo low frequency, entonces tengo
también un intervalo de límites, de 0,15 y hacia abajo va a 0,04. 0,04. Ok. Y por supuesto, puedo tener medidas más lentas, de frecuencias más lentas todavía. Pero usualmente, si el registro no fue lo suficientemente duradero para ser confiable, por lo menos tener 2 fases de la onda lenta, estos registros son descartados usualmente porque no son confiables. Cuando la gente hace los análisis tipo Fourier se pilla la posibilidad y chuta unos cálculos hipotéticos, ¿no? Digamos que ustedes hubieran tenido nada más un registro aquí. Pues él asume que aquí hay otra sinuidal que podría haberse repetido y él chuta, ¿no? Pero entonces no son confiables. Si no hay suficiente tiempo de registro que nos dé la evidencia de que hay un componente lento. Entonces, por eso en algunos análisis del dominio de la frecuencia, la gente habla básicamente del high frequency, del low frequency y de las proporciones entre esos dos. Es decir, yo tengo el área bajo la curva de todo el espectro es el 100%. ¿Qué porcentaje sería el que aportó el high frequency y qué porcentaje sería el que aportó el low frequency? Entonces ya vienen los corregidos, que si es por valor corregido porcentual o que etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, lo básico es eso. No confundir que el análisis espectral es un análisis. Yo puedo hacer un análisis espectral directamente del electrocardiograma. Lo puedo hacer. Pero eso no es lo que suele utilizarse. Lo que se utiliza es un análisis espectral de los RRs. Es un análisis espectral de estos periodos o de estas frecuencias instantáneas. Y esa variabilidad es la que representamos como un análisis espectral. Podríamos hacer algo adicional. Podríamos hacer algo así. Lo que se llama ya no es un solo espectro de toda mi señal, sino puedo hacer un espectrograma. Espectrograma significa que yo hago espectros por ventanas de tiempo. Entonces yo digo, es como si de esta ventana de tiempo yo hago un análisis espectral, pero después hago una de esta y después hago una de esta y así sucesivamente. Entonces aparecen informes chéveres, bonitos, que son generalmente figuras en colores, ¿no? Entonces digamos así, yo tengo tiempo aquí, tiempo de registro, aquí tengo las frecuencias y en colorcitos, ¿no? Entonces en colorcitos yo tengo las potencias, ¿no? Y aquí generalmente hay una escala aquí al lado de colores que le dice a uno, un color de tal color significa tanta potencia y un color rojo casi siempre es el de más alta potencia. Entonces esto ya no es un análisis espectral de toda la señal, sino de la señal paso a paso en función del tiempo. Entonces a eso lo llamamos un espectrograma, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los dos componentes, frecuencia y potencia, pero aquí la frecuencia está en este sitio y la potencia está en el color. Y esto es el tiempo de registro. Entonces imagínense a alguien que estaba en reposo hasta aquí, de aquí a acá en el tiempo, estaba en reposo y tiene un análisis espectral X. Pero después ustedes lo ponen a que haga los cálculos de las restas regresivas, haga un esfuerzo con el hand grip, ¿no? ¿Recuerdan? O haga la respiración controlada o qué sé yo. Entonces ya tenemos otros colorcitos en este sector, ya tendremos otros colorcitos. Y si aquí vuelve a reposo, pues tendremos otro colorcito nuevamente. ¿De acuerdo? Ese es el análisis en el dominio de la frecuencia. Listo, disculpa, Angie, ya no más. Gracias, Yo Doc. no sé qué me voy aquí para de compartir. Tú me quitas allá la cosa, ¿no? Sí, sí, señor. Ok. Ok. Listo, gracias, Doc. Con gusto. Bueno. Caramba. Bueno, entonces, retomando un poco, ya como lo explicaba el doctor Conde, hacemos análisis del tacograma en dominio de la frecuencia, ¿sí? Y vamos a tener un significado, estas frecuencias están asociadas a la actividad de uno u otro sistema. Como ustedes pueden ver aquí en particular tenemos solo altas frecuencias
la inhibición o la activación del nervio vago o respuesta parasimpática, ¿vale? Sin embargo, como les decía anteriormente, en las otras frecuencias es un poco más difícil identificar de manera discriminada si es uno o el otro sistema el que está actuando. De otra parte, pues tenemos los análisis en el dominio del tiempo y tenemos unos indicadores, unos parámetros que nos permiten identificar pues la magnitud de la variabilidad de los latidos cardíacos. Entonces, pues esto es realmente lo que yo he usado, con lo que tengo mayor familiaridad. Y tenemos con esto pues una asociación también, o la atribución y en la participación de la regulación de los diferentes sistemas, simpático como parasimpático. Entonces, el SDNN es la desviación estándar de los latidos consecutivos, ¿sí?, del electrocardiograma, ¿sí? Entonces, permítanme. Entonces, nosotros tenemos el electrocardiograma, identificamos las ondas R del electrocardiograma, ¿sí? Identificamos el periodo que hay entre cada latido. Finalmente tenemos, como les decía el doctor Conde, el tacograma. Partiendo de eso, nosotros analizamos los picos y encontramos los diferentes indicadores de variabilidad, ¿sí? En la literatura encontramos que el SDNN pues nos dan unos valores parámetros para identificar pues la salud cardiovascular de las personas. Entonces tenemos parámetros, estos parámetros están dados en milisegundos y esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? De manera estándar hablamos de una persona saludable cuando tenemos un valor de SDNN mayor de 100. ¿Sí? Recuerden, milisegundos. Tenemos una persona con una salud cardiovascular comprometida cuando hablamos de intervalos entre 50 y 80 milisegundos. Y tenemos una salud cardiovascular mala, ¿sí?, cuando hablamos de diferencias de latidos de menor de 50 milisegundos. ¿Vale? Esto en cuanto al SDNN, que nos da un aporte, o se ha identificado un aporte de tipo simpático parasimpático. Sin embargo, tenemos el PNN50, los PNN, que son la proporción de latidos consecutivos con intervalos mayores de, en este caso, 50 milisegundos. Y hablamos que es un mecanismo, o estamos identificando la acción del sistema parasimpático. En cuanto al heart rate máximo, la frecuencia cardíaca máximo y mínima, nos va a dar información de tipo parasimpático generalmente, y es la arritmia sinusal respiratoria, que ustedes recuerdan, lo hicimos el semestre pasado. Entonces tenemos la expiración, hacíamos 5 ciclos, de inspiración, 5 ciclos de expiración durante 1 minuto, y identificábamos cuál era la frecuencia cardíaca máxima en la inspiración, cuál era la frecuencia cardíaca mínima en la expiración, y finalmente hacíamos la resta y promediábamos. Si ustedes recuerdan, teníamos que una adecuada arritmia sinusal era aquella que encontraba un valor de diferencia mayor a 16 latidos. Y con eso hablábamos de qué tanta era la capacidad de la persona para volver a su frecuencia cardíaca de base, qué tanto necesitaba la persona para volver a su frecuencia cardíaca, o qué tanto regulaba, ¿vale?
En cuanto al RMSD, también nos da una indicación de tipo parasimpático y es en última la raíz cuadrada de las diferencias de los latidos consecutivos, ¿vale? Generalmente, pues, los programas que nosotros usamos ya nos brindan esta información y es cuestión de que nosotros hagamos los análisis. Sin embargo, pues nosotros en el laboratorio y dentro del proceso académico hemos realizado las diferentes planillas y las diferentes herramientas para poder analizar los indicadores de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Antes de mostrarles, pues es importante contarles cómo se registra, ¿sí? Entonces, podemos registrar de dos maneras. Generalmente, y la más confiable es hacerlo a través del electrocardiograma, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque con el electrocardiograma es más fácil que nosotros identifiquemos, como ustedes recuerdan, lo hacíamos el semestre pasado, identifiquemos los picos R, que son los que nos van a dar, pues, la información que necesitamos, y a partir de que nosotros podamos identificar los periodos entre picos RR. Entonces, esto es un registro que nosotros realizamos dentro del laboratorio, en que hicimos un registro electrocardiográfico, esta primera línea azul. Tenemos en esta parte el registro del pulso, con un sensor, estaba en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Pero también se puede usar en los dedos, ¿sí? Y nosotros aquí principalmente identificamos o usamos el registro electrocardiográfico. ¿En qué derivación? Depende de lo que nosotros queramos realizar y ustedes, como podrán recordar, también la derivación que utilicemos depende del sujeto. Hay personas en que tenemos una onda R o una mejor visualización con una derivación de 1, ¿sí? Y no lo convencional que esperaríamos encontrar, que es la derivación de 2. Entonces es importante que la derivación que usemos pues depende de la que nos dé mejor información, ¿vale? Como les decía, entonces el registro debería realizarse también dependiendo de lo que nosotros queremos y de lo que queremos identificar. Entonces, si queremos identificar aportes de frecuencia de muy baja frecuencia, es necesario que hagamos registros de 24 horas. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Los cogió la lluvia y nadie se da cuenta. Es importante, chicos, que aquí reconozcamos, como en todos los registros, es probable que nosotros tengamos ruido, ¿sí? Ese ruido lo vamos a ver como interferencia y nos puede dar errores en nuestros registros y en nuestros datos, por supuesto. Entonces, podemos generar ruido con artefactos de electromiografía, ¿sí? Entonces recuerden que con el movimiento de la persona nosotros podemos tener un ruido en nuestro registro que puede que no nos permita, en el momento en que vayamos a realizar la extracción de nuestros datos, pues reconocer la onda que nosotros realmente necesitamos. También podemos tener ruido en cuanto a los filtros. Si ustedes recuerdan, hablábamos nosotros el semestre pasado del notch, ¿sí? El filtro de la red. Entonces es probable que podamos tener también interferencia. Entonces es necesario que cuando nosotros vayamos a realizar los registros, pues tengamos en cuenta todos los posibles eventos que pueden causar que no esté adecuado. Otra de las maneras, y que en este tiempo de cuarentena pues yo me he vuelto como fanática en realizar mediciones, pues ha sido desde las herramientas que tenemos a la mano, ¿sí? Entonces, la otra herramienta es el sensor de pulso. Si ustedes recuerdan, también lo usamos el año pasado a través del fotopletismografía, ¿sí? Entonces, con una luz lo que nos va a medir es la onda causada pues por la contracción sistólica. Entonces aquí tenemos, ¿sí? En primera instancia, la onda, el pico de la onda, ¿sí? Causada por la presión sistólica.
Tenemos una onda reflejada y tenemos pues una hendidura dicrótica. ¿Qué pasa con este tipo de registros? Que es un poco más difícil para los algoritmos, algoritmos de los programas, identificar el pico de la onda de pulso, ¿sí? Entonces es probable que tengamos variaciones y datos erróneos en cuanto a esto. Entonces, sin embargo, pues yo lo he probado durante este tiempo de cuarentena y me ha gustado porque los resultados han sido confiables en términos de lo que nosotros manejamos en el laboratorio, ¿vale? ¿Qué interferencia podemos nosotros tener aquí? Entonces, tanto como la presión que nosotros hagamos sobre el sensor de pulso, ¿sí? La frialdad de la mano, también la sudoración de la mano, también puede interferir en nuestro registro. Este registro se hace, o pues yo lo he estado haciendo con la cámara del celular, se pone el dedo encima de la cámara y él nos bota algo como esto y nos da los números que nosotros necesitamos, que son los intervalos RR. ¿Vamos hasta aquí claro, chicos? ¿Qué es lo que representa el número 2? El número 2 es el reflejo de la onda. O sea, O la onda reflejada. Profe, ¿cómo si reflejo? O sea, ¿qué representa? sí. ¿O qué Sí. información me da esa onda? Dame chance. Ok. Comparto pantalla. Sí. ¿Estoy compartiendo? Sí. No, señor, no todavía. ¿Nada? No, señor. Ay, ¿por qué es tan egoísta? Ustedes no me dejan. Espérame. Pero aquí dice que sí, ¿no? Ya, ahora sí. Ahora sí. Espérame y borro el tablero. Es que yo no tengo eso que tú haces tan bonito ahí, que pasas la hoja y todo. Tengo que aprender. Cuando ustedes tienen su corazón y el corazón manda su latido, la aorta se dilata, ¿sí? Cuando sale la fase expulsiva de la sístole. Y esa onda produce una oscilación de la pared arterial que es más rápida que el bolus de sangre. Digamos que aquí salió un montón de sangre con el latido, ¿sí? Y ese montón de sangre fue lo que produjo la dilatación de la arteria. Pero esa dilatación continúa, es como si uno cogiera la sábana de la cama y le diera una sacudida para extenderla. Entonces, esa oscilación es más rápida que la velocidad de la sangre, ¿sí? Y cuando llega a las partes más finas, distales, esa oscilación se puede regresar, ¿sí? Entonces, de hecho, como la sangre sigue produciendo dilatación, sigue generando oscilación de la onda y es posible, depende de dónde usted esté midiendo, que se encuentren en fases contrarias la onda que viene de regreso con la onda que va hacia la periferia. Inclusive se anulen o si se encuentran en fase, se magnifican los componentes. Entonces, lo que llama Angie, eso aquí puede ser, por supuesto, generalmente lo más notorio es la muesca dicrótica, que corresponde al cierre de la válvula aórtica, que esto produce por el rebote, produce otra ondita, ¿no es cierto? Pero también puede estar potenciada por el reflejo, el retorno del proceso oscilatorio de la pared arterial. Pero eso depende si regresa en fase o no. Es decir, si se encuentra en fase o no cuando tenemos el sensor aquí, por ejemplo. Entonces, si se encontraron ahí y se encontraron en fase, se magnifica
los componentes. Si se encuentran en fases contrarias, por el contrario, se elimina. Inclusive, en algunos casos, se elimina la onda completa, o se atenúa la onda completa. Por eso los registros que son muy periféricos pueden ser modificados por ese fenómeno. Mientras que los registros que están cerquita al corazón, por ejemplo, tipo la oreja, ¿no? Primero nos da una idea, el lóbulo de la oreja, primero nos da una idea mucho más próxima a lo que es, bueno, la sístole electromecánica completa, ¿no? Más un poquito de tiempo de tránsito de pulso. Eso tal vez lo hablaron en ciclo cardíaco, es posible que ya lo hayan conversado. Entonces, cuando nosotros hacemos registros, preferimos usualmente, si queremos hacer inferencias sobre el corazón, preferimos hacer registros en el lóbulo de la oreja. Pero por supuesto, el tiempo de tránsito del pulso, por ejemplo, si estoy registrando en el dedo índice de la mano, ¿no? Hay una distancia larga y ese tiempo de tránsito de pulso depende de la rigidez de las arterias, ¿sí? Entonces, cuando las arterias son muy rígidas, la velocidad de tránsito es mayor. Entonces, pacientes con arteriosclerosis o personas con un tono simpático incrementado que mantienen unas arteriolas más rígidas por el tono arterial o de las arteriolas, entonces tienen una velocidad de transmisión de la onda de pulso que es ligeramente mayor que los otros. Pero en última, bueno, la pregunta original era qué era eso del reflejo de la onda. Entonces, está el componente dicrótico, que es el cierre valvular, ¿cierto? De la aorta, de la válvula aórtica, pero adicionalmente se puede magnificar o anular los componentes de pulso dependiendo del rebote de la onda de pulso fácil en que se encuentren y donde esté el sensor de registro. A eso casi nunca le ponemos muchas bolas, porque casi nunca estamos preocupados con las magnitudes de las ondas de pulso cuando son registradas distalmente. Casi nunca le paramos bolas, pero sí estamos interesados en ver el tiempo de tránsito. Entonces, imagínense que yo tengo el electrocardiograma y en paralelo tengo la onda de pulso en el dedo índice. Entonces, yo tengo un tiempo en que apareció la onda R y el tiempo en que aparece el pico de la onda de pulso. Entonces yo tengo este tiempo y tengo una idea, por supuesto, dependiendo de la distancia a la que tengo el sensor de pulso, tengo lo que llamamos el tiempo de tránsito de pulso. Y a veces no estamos interesados es decir, estamos interesados en el tiempo, pero no en la velocidad. Porque usualmente lo que hacemos es que medimos esto en el dedo índice, por ejemplo, si quisiéramos eso, y sin quitarle el electrodo de registro, el sensor de registro, sometemos a la persona a otra condición y vemos si este tiempo de tránsito varía. Entonces lo que nos interesa en realidad es ese tiempo de tránsito. ¿De acuerdo? Bueno, disculpa Angie otra vez y vuelve y juega. Compárteme la pantalla, a no ser que haya alguna pregunta. Chicos, ¿tenemos preguntas? No, ya quedó claro, gracias. Vale. Ok. Bueno. Listo, entonces teniendo en cuenta todo esto que les hemos contado, finalmente, ¿para qué sirve medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Entonces, esto es un indicador o marcador de patología e indicador de adaptabilidad. ¿Qué tanta capacidad de adaptación tiene la persona frente a diferentes situaciones, frente a diferentes, por ejemplo, situaciones? Tenemos entonces, chicos, importante que una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador de trastornos cardiovasculares. Y se asocia realmente como predictor de muerte súbita cardíaca. Profe, ¿por qué? ¿Se da infarto o qué? Entonces recordemos que en cuanto a frecuencia cardíaca, nosotros tenemos un control de ella
y hay un equilibrio dinámico entre el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, yo puedo aumentar la frecuencia cardíaca por dos maneras. La primera manera sería activar el sistema simpático, ¿cierto? ¿Sí? Y la segunda manera, por supuesto, es desactivar o inhibir el sistema parasimpático. ¿Okay? Entonces, si yo imagínense, estoy presentando alguna prueba, ¿ok? Mi frecuencia cardíaca se eleva muchísimo, se eleva. El sistema simpático está aumentado, ¿sí? Está muy activado. Y si yo no tengo la capacidad de inhibir el sistema simpático o activar el sistema parasimpático, pues mi frecuencia cardíaca va a llegar a frecuencias incompatibles con la vida. ¿Sí? Finalmente voy a tener, pues, va a haber el momento en que ocurre el frenado y la parada, ¿ok? ¿Sí me entendiste? Sí, señora. Vale. Y como les decía, entonces tenemos muchos actores dentro de la modificación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Medicamentos, los beta bloqueadores, alfa 1, que tienen se ha encontrado pues su efecto en las diferentes mediciones de análisis que nosotros realizamos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y son medicamentos que nosotros realmente pues son de nuestro diario, de nuestro entorno. También sustancias como la cafeína, ¿sí? El cigarrillo se cree que disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo una baja variabilidad, pues no voy a tener la capacidad de regular mi frecuencia cardíaca. En enfermedades tipo depresión, ansiedad, estrés postraumático, también se encuentra una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y en pacientes posinfarto, ¿sí? un heart rate variability bajo nos va a indicar pues un alto riesgo de una arritmia posinfarto y una disminución de la supervivencia después del infarto. Chicos, ¿hasta aquí está claro? Ok, listo. Si está claro, les voy a mostrar entonces uno de los ejemplos con el cual quiero que trabajen para el informe. Denme un segundo, lo abro. Denme un segundo. En Moodle ustedes van a encontrar dos planillas, ¿sí? De Excel. Yo les voy a pedir que las descarguen, ¿sí? Y que empiecen a trabajar con ellas. Ya les voy a mostrar. ¿Sí? La idea de esto es que ustedes puedan ver pues la practicidad pues de estas mediciones, ¿sí? Como les digo, muy fáciles, ¿sí? Y que incluso ustedes mismos podrían realizarlas en sus casas ahorita justamente. Segundo. Esto es ley de Murphy. Hoy mi computador no ha sido amigo mío. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí.
Ok, bueno. Entonces en Moodle ustedes van a poder encontrar primero esta planilla, este documento de Excel. Él se llama Registros para Laboratorio. Ustedes van a encontrar aquí muchos datos, ¿sí? Separados por fechas. Y básicamente van a encontrar el evento R, no, los intervalos RR, ¿sí? Es decir, el tiempo que hay entre esta R y esta R, ¿vale? Y van a encontrar esto, es esta columna RR, y van a encontrar el tiempo, que es en Science Start, el tiempo en el que ocurrió el evento R, ¿vale? Como les conté, pues hay muchas formas, hay interferencia, pues, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se ve interferida por diferentes procesos y por diferentes situaciones. Entonces, aquí ustedes van a encontrar diferentes situaciones de una misma persona, ¿sí? Y con tiempos diferentes. Aquí tenemos respiración controlada, estos son registros en el día, sí, pero de importancia tenemos por lo menos Pero había otra cosa que me habían confirmado que era. Teníamos una duda que habíamos dicho que la. sé quién tiene el No micrófono. sé qué era. No, pues yo iba a hablar, pero no sé si hay alguien más hablando que le suena como su. Listo, Ramón, cuéntame. No termino de entender qué es el Science Start. ¿Es el tiempo que pasa entre R y R? No, es el tiempo en el que ocurre. Entonces lo dibujamos acá. Es el tiempo del registro del electrocardiograma. El tiempo total del registro. Sí, correcto. Sí. Entonces tenemos el tiempo de registro, ¿ok? Y nosotros vamos a identificar los R, los eventos R, ¿ok? El Science Start es ese evento R, pero nos está dando es el tiempo en el que ocurrió, ¿vale? Y el RR nos está dando, es la resta del tiempo de la onda R2 menos la onda R1, es decir, el periodo. ¿Sí? Profe, ¿ahí está en milisegundos o cómo es? No Están veo en milisegundos. Sí, está en milisegundos. Todo está en milisegundos. Vale. Ok. Entonces aquí tenemos diferentes situaciones. Por ejemplo, ustedes van a encontrar este registro del 22 de abril antes y después. Esto fue con un medicamento llamado sertralina, ¿vale? Entonces van a mirar, esto fue antes y después de un estímulo. Esto fue un estímulo emocional. ¿Ok? Estos son también registros sin estímulos, sino registros basales. Esto fue un registro de 5 minutos de relajación. Esto fue un registro, una prueba cognitiva en el que habían restas consecutivas de 7 en 7. Recuerden que eso lo usamos el semestre pasado como estresor. Tenemos una prueba emocional, que es el cuestionario CESD. Como les mostraba, la cafeína también actúa. Entonces tenemos aquí después de 4 tazas de café. ¿Qué pasó con esto? ¿Sí? Después de 10 horas de trabajo y finalmente el último registro, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Les voy a pedir que hagan. Entonces van a tomar la columna de Science Start y RR, la van a copiar, ¿ok? Van a ir a la otra planilla que también está ya en el Moodle, que se llama planilla de variabilidad. ¿Okay? Se van a parar en estas casillas azules, son las que van a ustedes a mover, y van a pegar como valores. ¿Vale? Si ustedes se acaban de dar cuenta, al pegar como valores, aquí automáticamente le va a calcular la frecuencia cardíaca latido a latido. ¿Ok? Un poco más a la derecha vamos a encontrar el RR. ¿Okay? Aquí abajo tenemos los RRs y la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces recuerden que un aumento en los RRs
siempre me confundo con eso, un aumento en los RRs, Una no se disminución de está, la una frecuencia, disminución de la frecuencia cardíaca, sí. Y porque es el inverso, recuerda. pues caso contrario con un aumento. Aquí tenemos entonces las diferencias RR. Esto está dado en milisegundos. Ustedes recuerdan, en algún momento yo les hablé de las proporciones de latidos normales, latidos consecutivos mayores o menores a. En este caso tenemos 50 milisegundos y 20 milisegundos. ¿Vale? Aquí tenemos las diferencias absolutas, es decir, sin cito. ¿Ok? Aquí tenemos el total de aceleraciones y el total de desaceleraciones. ¿Ok? Y aquí finalmente los parámetros en el dominio del tiempo, no dominio de la frecuencia, sino dominio del tiempo, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y ustedes van a poder ver, pues, el SDNN, los PNN 50, PNN 20, las proporciones, las frecuencias cardíacas máximas, mínimas, y el promedio de la frecuencia cardíaca. ¿Qué les quiero pedir con eso? Que analicen cada uno de los datos, cada uno de los registros que yo les estoy dando aquí, que saquen esos parámetros de variabilidad y hagan un análisis y propongan qué podría estar pasando en esos registros. ¿Será que esa persona tiene un sistema simpático muy activo o más bien una deficiencia en el sistema parasimpático, de acuerdo a lo que les mostramos el día de hoy? ¿Sí? Y cómo se comporta la frecuencia cardíaca, los parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca, con, por ejemplo, en las pruebas cognitivas, la prueba emocional, el café, el medicamento, si logramos encontrar algún efecto. Eso es lo que yo quiero que realicen para el día de hoy. Chicos, ¿está claro? Angie, ¿me quieres mostrar la otra planilla, donde están los datos originales? Sí. Sí, es que fíjate que estos primeros casos tienes invertido el orden de las columnas. Eso, ¿sí? Tienes primero RR y después el tiempo de registro del electrocardiograma. Y la otra planilla lo plantea en orden inverso. Entonces hay que ponerlos en el orden correcto, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Sí, tienes toda la razón, Luca. Profe, Angie, o pues... Dime, Camilo. O Conde, no sé. ¿Será que me pueden recordar alguno los valores que se consideran sanos, por decirlo así, del PNN? El PNN. Conde. Yo no me acuerdo de los valores normales, nunca, no me acuerdo. Pero tú los tienes en la tabla ahorita, no me acuerdo. O Oscar, de que está por ahí, de pronto los recuerda. El PNN 50... Hay un consenso de la asociación Se está trabajando. De frecuencia cardíaca que muestra, este proceso es del 2006, muestra los valores normales. Sí, yo no me acuerdo en la tabla. Sí, se consiguen fácilmente, pero no me sé. Inclusive tenemos el artículo publicado con los deportistas y no deportistas y no me acuerdo cuáles eran los valores. Ok. Ok. Bueno, chicos, ¿les quedó claro lo que deben realizar? ¿La actividad? Sí. Profe, Dime, Dairi. Los parámetros que salen al final, los valores que dan, ¿son también en milisegundos? Sí, todo es en milisegundos, sí, señora. Ah, bueno, gracias. Vale. Angie, ¿por qué está saliendo división por 0 en esa? Es probable, por esto. Ah, ya. Sí. Entonces ponle ahí, sí, error, sí, punto error, para que no lo muestre, porque es que significa que fue un número de datos muy pequeño. Sí, punto error.
punto y coma. Sí, ese dato no. Ok, listo. O la otra que podemos hacer es, ven, por favor, párate en la formulita de la frecuencia cardíaca, en la columna C. Ujú. Y ahí le ponemos, ahí sí le ponemos, sí, error. Y ahí no va a tener problema. Eso, déjelo en blanco. Ujú. Ok. Y ahí sí. No, no tienes que cerrar. Así está bien. Dale. Así, ahí sí. Eso, y mándalo para abajo. Listo. Ya debe aparecer la frecuencia cardíaca correcta. Ujú. Sí, ahí apareció. Ok. Graba. Listo. Listo. Chicos, ¿tenemos preguntas, dudas? No olviden que para meter los datos, es decir, deberían primero borrar los datos anteriores, ¿no? Porque de pronto les queda, es decir, borran eso y pues meten el dato nuevo, ¿no? Profe, qué pena, es que digamos, a la hora de hacer el análisis, usted dice que tenemos que mirar los parámetros, pero pues la verdad estoy bastante confundida, no sé de qué parámetros hablas, de lo NNSD, ¿esos son los parámetros? Sí, Claro, claro. son. ¿Y cómo podríamos sacar una conclusión de eso? ¿Con base a lo de la tabla amarilla que nos habías mostrado antes? Sí, sí, señora, sí. Y Oye, ustedes basado en los artículos, chicos, recuerden que yo les subí 2 artículos de análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca. En esos artículos hay unas tablas, ¿sí? pero además la forma de manejarlo es simple. Lo único que tienen que hacer es montar en esas columnas cada caso y copian esta tablita y van analizando qué fue lo que pasó para cada caso, ¿sí? Entonces, si hubo más aceleraciones que desaceleraciones, si el NN50 creció, si el PNN50, es decir, si cambió frente a cada circunstancia, ¿no? Entonces, de esto se trata. Y la otra pregunta, digamos, es que en el primer documento de Excel habían valores antes de un evento y después de un evento. Cuando Sí, nosotros vamos a copiar, pegar, estamos copiando los que sucedieron, o sea, primero copiamos los que sucedieron antes y luego los que sucedieron después y así es que comparamos. sí, claro. Claro, tienen que hacerlos todos, móntenlos todos uno por uno y van copiando. Esto fue, y lo identifican. Este es el registro de, por ejemplo, ahí dice 25 de abril, no sé qué cosa. Eh, el otro dice, este es el resultado de, es decir, para cada caso tiene un comentario ahí, ¿no? Angie, si te Ujú. mueves hacia la derecha en esa, fíjense que ahí arriba está, es decir, 5 minutos de relajación, por ejemplo. Entonces, cuando monten ese, los resultados de la relajación. Cuando montan el otro, dice ese es el resultado con la prueba cognitiva. Y así sucesivamente. Entonces, después discuten eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué esperaban? En fin, de eso se trata. Es Profe, y como si todo, estuvieran haciendo experimentos. Tienen ahí, no sé, ¿cuántos experimentos montó Angie? Hay un montón. 20 y Ah, tanto. bueno. Y es tan y simple como montarlo, copiar la tablita, borrarlo, montar el otro, copiar la tablita y por supuesto después hacen un resumen, ¿no? Hacen una base de datos de eso y tal. Entonces dicen, mire, y ahí discuten qué pasó en esta circunstancia, qué pasó con el tinto, este, en fin, con cada cosa, ¿no? profe, ¿todos son pacientes diferentes o es No, un... la misma persona. Es la misma persona que no fuma, pero no soy yo. Ah, listo, entonces todo el análisis es basándonos en una, o sea, un diagnóstico se sacaría de la misma, de una sola persona, mejor dicho. Correcto. Listo, profe, gracias. Ok, Está listo. preguntando Natalia que si es un análisis por datos o un análisis por todo. Por supuesto que cada caso te da tus resultados. Entonces ustedes verán hasta dónde pueden entrar en detalle, ¿no? Entonces,
Es decir, ustedes podrían decir, en esta circunstancia ocurrió tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y por supuesto, después pueden globalizar y dicen, mire, esta persona se comportó como esperábamos frente al tinto, pero no se comportó distinto frente a la cosa cognitiva, pero desde el punto de vista emocional, mentira, que estaba era más tranquila que antes, qué sé yo, no sé, ¿no? La variabilidad subió, hubo un aumento del tono simpático, mejoró el parasimpático, qué sé yo. Eso es real. Listo, profe. Ok. Listo, doctor Oscar Leonel. Yo tengo una pregunta más, perdón. Dime, Clara. Aparte del análisis, pues requiere algún tipo de, no sé, como introducción o algo así, o como qué estructura utilizamos. Sí, claro. Sí, un informe con introducción, que nos cuenten qué es la variabilidad, qué entendieron de la variabilidad, qué consultaron, que discutan los resultados que encontraron. ¿Y van a entregar un informe por persona o por grupo? No, por grupo. Ah, si no, no acaban nunca. No, por grupo, por mesa de laboratorio. ¿Y para cuándo? Pues dentro de 1 hora más o menos. No. ¿Qué? No. Cuando pare de llover, ya deben tener el informe listo. Si ya tienen la planilla hecha, si se queja. Chicos, para el viernes, ¿ok? Y lo envían a mi correo, ya aquí lo estoy escribiendo por el chat, para que lo envíen. Profe. Dime. Pero puede decir el viernes a qué hora, o sea, puede ser por ejemplo el viernes a las 11:59. A las 11:58. Que quizá a las 11:59 yo ya entre. Oiga, pero a esa hora ustedes están trabajando, deberían estar oyendo música, enamorando, alguna vaina que valga la pena. A esa hora estoy estudiando. Él estudia mucho. Ok, listo, chicos. Eso era. ¿Cuántos latidos es que son en una vida? 2.5 billones. Billones. ¿Y los que se enamoran tienen más o menos? Más. Se muere más rápido. También. Doctor Oscar Leonel. Morir de amor. Bueno, chicos, muy interesante. Gracias por la participación de Angie y también la participación del doctor Conde. Qué interesante el trabajo que les han dejado a ustedes, chicos. Entonces les voy a compartir una aplicabilidad clínica de una experiencia particular que hemos tenido con esto. El doctor Conde obviamente ha tenido también muchísimas experiencias experimentales y Angie también con respecto a este tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Yo les voy a dar una partecita de uno de los trabajos que realizamos. Angie, ¿tú me puedes permitir compartir la pantalla? Ay, caramba, sí, claro. ¿Cómo se hace? Creo que ya tienes permiso, sí. Ya tengo permiso para compartir. Bueno, chicos, entonces me avisan por favor cuando tengamos la pantalla observada, si son tan gentiles. Listo, yo estoy viendo. Ya, profe. Bueno, gracias, doctor. Gracias, Angie. Bueno, chicos, entonces bienvenidos a esta charla. Es una charla sobre la aplicabilidad de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como factor pronóstico de mortalidad en el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué yo llegué a la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Cuando era residente de medicina interna, en los primeros años aquí en la Universidad Industrial de Santander, en el Hospital González Valencia, nos llegaban pacientes con infarto agudo de miocardio. Y nos llegaban pacientes con infarto agudo de miocardio con dolor precordial, con sudoración, con palidez, con frialdad, con toda la descarga simpática que este evento genera en los pacientes. Y empezábamos el manejo médico, les empezábamos a dar antiagregantes, anticoagulantes, le empezábamos a colocar trombolíticos en muchas ocasiones a estos pacientes. Obviamente, si era posible darlo, era lo ideal. Actualmente sabemos que si tenemos sala de hemodinamia, lo que hay que hacer con estos pacientes es llevarlos de una vez a la sala de hemodinamia para que en hemodinamia se les tape directamente la arteria por
por medio de un catéter que se introduce por vía femoral hasta las coronarias. Pero en esa época, y estoy hablando ya como más o menos de unos más de 10 años, pues teníamos trombolisis y hacíamos todos estos procedimientos. Había una limitación en unidad de cuidado intensivo. Estos pacientes deben idealmente, todo paciente con infarto, ir a unidad de cuidado intensivo para que esté monitorizado las 24 horas con registro electrocardiográfico continuo, se esté haciendo la curva de sus enzimas cardíacas, sus troponinas, y se mire realmente la función cardíaca con ecocardiografía. En la época en que yo era residente, solo había 4 unidades de cubículos de unidad de cuidado intensivo en el hospital, solo 4 disponibles. Y cuando llegaba el paciente infartado, obviamente esas unidades tenían que estar peleadas entre los que salían de cirugía, los que llegaban infectados, los que se complicaban de una cirugía ortopédica, etcétera. Muy pocas veces había disponibilidad de UCI. Y los compañeros que estaban en UCI iban a ver, cuando nosotros pedíamos la valoración de que este paciente necesita UCI, iban a ver a los pacientes y nos decían, a ver, muestra a ver, hemodinámicamente está estable, ¿qué significa eso? ¿Tiene la presión arterial normal? Sí. ¿Está con una frecuencia cardíaca normal? Sí. ¿Tiene ritmo sinusal normal? Sí. ¿El paciente tiene dolor en ese momento? No. ¿El paciente ya empezó el tratamiento? Sí. Señores, no necesita UCI. Entonces concluían que no necesitaban UCI. Y vi en muchas ocasiones cómo estos pacientes no pasaban por unidad de cuidado intensivo, sino después de que se le manejaba la fase aguda, terminaban en la hospitalización, en el 10º piso en esa época. Y veía yo con mucha tristeza días después que algunos de esos pacientes aparecían muertos, fallecían súbitamente, morían súbitamente y que nos quedaba la inquietud, caramba, ¿qué nos faltó? Nos faltó la unidad de cuidado intensivo para vigilarlo mucho mejor, exacto, pero ¿qué marcador nos hubiera dicho que este paciente iba a morir con más riesgo que otros pacientes y debimos haber nosotros hecho insistencia de que por favor priorizaran las pocas unidades de cuidado intensivo? Actualmente sabemos que todo paciente posinfarto agudo de miocardio va a la unidad de cuidados intensivos como sea. En esa época también lo sabíamos, pero teníamos muy poquitos recursos. De ahí surgió entonces la inquietud de mirar qué factores pronósticos podrían marcar el riesgo de que un paciente se complicara después de un infarto agudo de miocardio. Vemos aquí, cuando hablamos de mortalidad por infarto agudo de miocardio, que las cifras de mortalidad han venido, o el porcentaje de personas que mueren durante el contexto de una fase aguda de un infarto agudo de miocardio ha venido disminuyendo en los últimos años. En la época de los 60, un paciente que sufría un infarto agudo de miocardio, el 31% de los pacientes se moría del infarto agudo de miocardio. En la década de los 70, ya un 25%, disminuyó la muerte, empezaron los betabloqueadores y otros medicamentos. En la época de los 80 ya había hemodinamia, ya se podía hacer trombolisis también, o sea que disminuía la posibilidad de muerte. Y en los 90, obviamente, con la colocación de los stent, que son como unas sombrillitas que se colocan dentro de las arterias coronarias para que después de que se destape la arteria no se vuelva a ocluir, pues la mortalidad pues siguió disminuyendo. O sea que el desarrollo de la tecnología en salud y los medicamentos en salud y conocer la fisiopatología de la enfermedad ha permitido que lo que antes ocurría, y no hace mucho tiempo, 1960, se moría el 31%, ahora en los 90 se esté muriendo el 8% de los pacientes. Ahora, de todas maneras hay un 8%, un 8 o 10%. Entonces, ¿qué factores podrían a nosotros decirnos que un paciente puede complicarse o no con un infarto de miocardio? Y empezamos a indagar, y hay muchos factores. El ecocardiograma, que nos dice la fracción de eyección y el grado de compromiso miocárdico de este infarto, es un factor que nos puede ayudar a decir si tiene más riesgo de morir o no el paciente. Me explico, una fracción de eyección bajita, por debajo de un 40, 30, 20%, entre más bajita la fracción de eyección, significa que el paciente tiene más chance de morir porque tiene menos músculo cardíaco funcional. O las paredes, el número de paredes comprometidas, sobre todo la pared del ventrículo izquierdo, marca un mal pronóstico. O si las paredes han producido un adelgazamiento llamado aneurisma en una de las paredes porque murió una parte del músculo por falta de oxígeno y se dilató esa parte, eso es un riesgo. La gammagrafía, los métodos gamagráficos, en donde con tecnesio y otros radioisótopos nos pueden decir o captar las áreas que tienen isquemia y las áreas que y nos pueden cuantificar qué tanto corazón está comprometido por ese fenómeno miocárdico, también es un factor de riesgo. El cateterismo cardíaco.
en donde con el cateterismo cardíaco podemos dibujar cuántas arterias están taponadas y dónde está el tapón. Ya sabemos, por ejemplo, que los taponamientos más proximales, por ejemplo, el tronco común de la descendente anterior es un marcador de riesgo enorme. Se le dice que es el signo de la viuda, porque es que hay una alta posibilidad de que el paciente muera cuando tiene una obstrucción del tronco proximal de la arteria descendente anterior. O sea, que el cateterismo nos ha permitido mirar qué tantos vasos están comprometidos, dónde están los compromisos, si son más proximales, empeora el riesgo. Los test de esfuerzo. Posteriormente, estos no se hacen en la fase aguda de un infarto. Ustedes nunca vayan a pedirle una prueba de esfuerzo a un paciente en la fase aguda de un infarto. Tienen que hacerlo semanas después. Si el paciente empieza a mostrarnos en la prueba de esfuerzo isquemia residual, o sea que todavía con el esfuerzo muestra signos de isquemia, pues es un mal pronóstico. Los holteres de electrocardiografía de 24 horas, donde nos dicen si hay arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares son muy delicadas en los pacientes. Entonces, si un paciente empieza a hacer extrasístoles ventriculares y esa extrasístole ventricular se convierte en dupletas, o sea, 2 extrasístoles ventriculares seguiditas o tripletas, 3 seguiditas, que ya es una taquicardia ventricular no sostenida, o nos hace carreras de taquicardia ventricular, pues eso es signo de mal pronóstico y de riesgo de muerte súbita. Los estudios electrofisiológicos, donde se introducen catéteres en el interior del corazón y nos marcan en un momento determinado la posibilidad que si yo estimulo el corazón con una pequeña corriente eléctrica, ese corazón pueda disparar una taquicardia ventricular. Los famosos mecanismos de reentrada que vimos en la clase, chicos, pues me habla de mal pronóstico. Los potenciales tardíos que nos hablan de que al final del complejo QRS pueden empezarse a incrementar los periodos supernormales. Ustedes saben que ese es el talón de Aquiles que hemos visto en clase. Un periodo supernormal que esté más incrementado favorece en un momento determinado arritmias cardíacas. Los signos, los síntomas clínicos, los síntomas del paciente, la capacidad del ejercicio. Y dentro de esto nos encontramos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca como un indicador pronóstico de riesgo de que el paciente podía o no morir después de un infarto agudo de miocardio. Y nos interesamos en este tema porque veíamos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un método que no es tan complicado de detectar. Podemos nosotros detectar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tenemos equipos en el grupo de electrocardiografía, hay equipos, el profesor Conde con neurociencias y comportamiento también tienen equipos portátiles, móviles, que se pueden conectar al paciente, se puede tomar un dedo largo de 5 minutos y se puede medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Luego, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como Angie muy bien lo dijo, se define como la variación que ocurre en el intervalo de tiempo entre latidos consecutivos. Y este marcador tiene la capacidad de proveer información sobre las condiciones fisiológicas y patológicas de la actividad autonómica, con la posibilidad de estratificar riesgo en los pacientes. Y ya Angie muy bien lo decía, que tenemos mediciones en el dominio del tiempo, como el SDNN, el SDANN, el PNN50, el RMSDD, el NN50, el MIR, o sea, una serie de medidas estadísticas que se pueden tomar a partir de la medición de la distancia RR. Ese es en el dominio del tiempo. Y como muy bien el doctor Carlos Conde nos explicó, cuando en un momento determinado, a partir de lo que obtiene uno de los RR, hace un tacograma, y ese tacograma nos puede mostrar una distribución de frecuencias del tacograma, podemos nosotros encontrar bandas de ese tacograma en donde tenemos bandas de ultra low frequency o muy baja frecuencia, very low frequency, o sea, baja frecuencia, low frequency, o sea, este es ultra baja frecuencia, muy baja frecuencia y este es alta frecuencia. O sea que estas son mediciones del dominio de la frecuencia. Pero también tenemos mediciones geométricas, el HRV Index. No sé si el .conde hace HRV Index también en el laboratorio de neurociencias y comportamiento. Ustedes hacen HRV Index, que podríamos también No, medir. no lo hemos hecho, Oscar, no lo hemos hecho. No. Bueno, pero es una medida Es fácil también. de montar. Es fácil de montar. Eso sería interesante, Doc Conde, que se pudiera de pronto hacer alguna pruebita con HRV Index para mirar en un momento determinado cómo también nos da una información extra o adicional de este comportamiento. Ahora, una cosa, chicos. Ustedes han visto, bueno, no sé si es de nuestra época, doctor Conde, si estos chicos han visto Viaje a las Estrellas, o si han visto La Guerra de las Galaxias, o si han visto, no sé, alguna de estas películas futuristas.
En esas películas futuristas, los médicos futurólogos de esas películas aparecen pasándole como un aparatico al paciente y escaneando al paciente y diciendo según el comportamiento de las ondas en este paciente, tanto del comportamiento de sus hormonas como de su conducción nerviosa, como de su parte eléctrica cardíaca, este paciente está enfermo de tal cosa. Eso que es, o al parecer que es muy futurista, realmente cada vez se está acercando más a la realidad. Nuestro organismo vibra, no solamente desde el punto de vista de que se mueve el corazón, sino que hay ondulaciones de procesos biológicos en nuestro cuerpo, los famosos ritmos circadianos que nos estaba comentando Yanji. Las hormonas se liberan en diferentes comportamientos de ritmo circadiano, unas se liberan más en la noche, otras se liberan más en el día, otras se liberan según el ciclo menstrual o por meses. Las mismas ondas cerebrales, las famosas ondas cerebrales, que el doctor Conde es un experto en esto y me puede de pronto ayudar, tienen un ritmo de ondas lentas, ondas rápidas, teta, delta, etcétera, que nos están hablando, nos están diciendo cosas. Y cuando esa pérdida de esa ritmicidad o de ese ciclismo que tiene nuestro cuerpo se altera, pues podemos nosotros encontrar que existe una enfermedad o que se puede explicar una patología. O sea que eso tan futurista, realmente cada vez nos estamos acercando a que es una realidad, en la medida que entendamos fisiológicamente el fenómeno, qué interpretación tiene y que lo correlacionemos con la clínica. O sea que cuando esto que encontramos en el laboratorio, que es muy interesante, como el Conde hace, lo prueba, por ejemplo, en personas que son ansiosas o que son nerviosas, o como Angie lo va a hacer en su tesis, que lo va a probar con pacientes con miastenia gravis, pues es muy interesante porque entonces estamos relacionando esos hallazgos de laboratorio a la aplicabilidad clínica. Entonces, empezamos a mirar, oye, nosotros podríamos en la residencia de medicina interna, como residentes, medirle la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y si encontramos variabilidad de frecuencia cardíaca alterada, podríamos eso adicionarlo al reporte que le estamos haciendo a nuestros pacientes infartados y convencer, por no decir presionar, a que nos den las pocas unidades de cuidado intensivo para estos pacientes. Cuando empezamos a hacer una revisión de la literatura al respecto, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué estudios hay en el mundo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca pueda servir como un factor pronóstico de morbimortalidad en pacientes con infarto? Pues nos encontramos varios autores. Y eso lo hicimos con una revisión sistemática de la literatura, o sea, utilizando una pregunta clara de investigación, haciendo unas palabras claves o conectores, combinándola y buscando varias bases de datos en el mundo, bases de datos americanas, bases de datos europeas, etcétera. Y nos empezamos a encontrar que desde 1987 había reportes específicamente del uso de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el infarto con miocardio, ese es el número de pacientes involucrados. Algunos reportes mostraban que sí existía asociación, pero curiosamente, pues no tan curiosamente porque la ciencia es eso, la confrontación de ideas, pues había unos reportes que nos mostraban que no existía asociación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con el riesgo de mortalidad en los pacientes post-infarto agudo de miocardio. Cuando ustedes, chicos, hacen una revisión amplia de la literatura y se encuentran que el tema puede llegar a ser controversial, porque algunos encuentran que esto sí hay asociación y otros no hay asociación, este es el